El día que Bukele aplastó por completo a 116 pandilleros en una sola noche y los mandó directo al Secot. Efectivamente, este día la delegación de Santa Ana, ¿verdad?, ha hecho efectivas más de 100 capturas, 116, de los cuales en este momento hemos presentado 55 de las diferentes estructuras criminales que delinquen aquí en el departamento de Santa Ana, ¿verdad? Específicamente pues en el municipio de Santa Ana, pero también en el resto de los municipios del departamento. Hemos estado trabajando arduamente, dando cumplimiento a las instrucciones del señor presidente de la República y del señor director general de la Policía Nacional Civil. Un solo operativo, una sola noche bastó para que la policía lograra tan precisa y audaz hazaña. Nayib Bukele decidió que Santa Ana ya no iba a seguir siendo territorio de nadie. Nunca jamás en la historia. El día que decidió que el occidente del país ya no iba a seguir temblando cada vez que caía la noche. El día que decidió que los pandilleros que por décadas se creyeron dueños de barrios enteros iban a aprender de una vez por todas quién manda de verdad. En la oscuridad más absoluta de la madrugada, cuando la mayoría de los salvadoreños dormían tranquilos por primera vez en años, cuando los pandilleros se sentían intocables en sus casas de seguridad, cuando los halcones vigilaban desde los techos creyendo que nadie se atrevería a entrar a sus territorios, una sola orden desde Casa Presidencial cayó como un rayo que partió el cielo del occidente en dos. Límpienme Santa Ana hoy mismo, sin excusas, sin piedad, sin dejar ni uno solo vivo en la calle. Y se hizo la luz, pero no la del amanecer, sino la de los drones térmicos que marcaron cada casa como si fueran puntos rojos de muerte segura. La de las miras láser que bailaron sobre las frentes de los gatilleros que intentaron correr. La de los reflectores que cegaron a los que creyeron que podían esconderse. La de las botas de más de 1000 agentes de la PNC, soldados de la Fuerza Armada y comandos tácticos élite pisando fuerte, rodeando 3 colonias completas que por décadas habían sido nidos intocables de la 18 y la EMES, callejones donde se escondían los sicarios, techos donde vigilaban los halcones, casas de seguridad donde guardaban fusiles AK-47, granadas de fragmentación, kilos de cocaína pura y libretas con nombres de víctimas que ya nunca volverán a casa. Todo cayó bajo control en menos de 2 horas, sin un solo disparo perdido, sin un solo agente herido, sin una sola fuga, porque cuando Bukele da la orden, el Estado obedece al segundo y el miedo cambia de bando para siempre. Y cuando salió el sol, el conteo fue brutal, devastador, histórico, inhumano, apocalíptico. 116 pandilleros capturados en una sola noche, 116 demonios que creían que nunca los iban a tocar, 116 ratas que esa madrugada aprendieron que en el nuevo El Salvador no existe escondite que valga. No fueron 10, no fueron 20, no fueron 50, no fueron 80, fueron 116 en un solo golpe quirúrgico, preciso, perfecto, implacable. Una orden directa de Nayib Bukele ejecutada con la audacia de quien ya no pide permiso para limpiar su país, con la inteligencia de quien lleva años infiltrando, vigilando, esperando el momento exacto como un depredador que nunca falla, con la mano dura de quien sabe que la única forma de terminar con el terror es arrancándolo de raíz y mandándolo directo al Secot, al cementerio de los vivos donde 40.000 criminales ya perdieron la esperanza para siempre, donde no entra el sol, donde la luz blanca quema los ojos 24 horas al día 7 días a la semana, donde se duerme en el suelo con 80 por celda sin colchón, sin ventana, sin baño privado, donde la comida son 2 tortillas sin sal y media taza de frijoles fríos, donde los tatuajes de calaveras y lágrimas ahora son marcas de derrota eterna, donde los que antes mandaban matar por WhatsApp ahora no pueden ni hablar sin permiso, donde los que antes vivían como reyes ahora están rapados al cero y encadenados como animales. Armas de fuego incautadas, pistolas 9 milímetros, fusiles AK-47, escopetas recortadas, granadas de fragmentación, kilos de marihuana y cocaína embolsados para destruir, libretas de extorsión llenas de nombres de víctimas y cantidades que daban escalofríos, celulares repletos de órdenes de muerte, fotos de cuerpos, mensajes de amenaza, evidencia que no deja lugar a dudas, evidencia que demuestra que estos 116 no eran pandilleros cualquiera, eran los que mandaban, los que cobraban piso diario.
los que desaparecían gente por no pagar la renta, los que reclutaban niños de 12 años a la fuerza. Entre ellos cayó Rigoberto Alfaro Merlos alias Sombra, corredor de clica de la 18 en Chalchuapa, acusado de múltiples asesinatos, desapariciones, extorsiones y reclutamiento forzado, con el que cayeron sus 3 palabreros de confianza. José Rafael Pérez alias Maligno, César Adalberto Valencia alias Cuevas y Delso Omar Mancía alias Pili, 3 cerebros que ordenaban ejecuciones desde sus casas mientras tomaban cerveza. Y también cayó Nelson Aníbal Ábalos alias Chino, gatillero frío que apretaba el gatillo sin pestañear. Todos creían que eran intocables, todos terminaron encadenados, rapados al cero, con la mirada en el suelo y las manos atrás, camino al Secot donde ya los esperaban 40.000 compañeros que nunca volverán a ver la luz del día, ni a tocar un celular, ni a dar una orden nunca más. El operativo fue una obra maestra absoluta de inteligencia militar y policial que ningún país de América Latina había visto jamás. Drones que marcaron cada objetivo en tiempo real. Patrullas que llegaron sin luces ni sirenas. Retenes que aparecieron de la nada cerrando todas las salidas. Comandos que entraron derribando puertas antes de que los pandilleros pudieran agarrar un arma o borrar un mensaje. Perros belgas malinois que olfatearon cada escondite. Helicópteros que sobrevolaron en silencio. En menos de 4 horas, 3 colonias completas quedaron limpias. Cuando salió el sol, Santa Ana ya no era la misma ciudad que había sido por décadas. Los negocios abrieron sin miedo a la renta. Los taxistas manejaron sin temblar. Las mamás dejaron salir a sus hijos a la calle. Los mercados se llenaron de gente que ya no tenía meses sin ir. Los niños jugaron fútbol en la cancha que antes estaba prohibida, porque 116 criminales que ayer sembraban terror, hoy estaban ya rapados, encadenados y camino al lugar donde la esperanza muere. Al Secot, la megaprisión más grande, más oscura y más temida de toda América Latina. Construida en solo 7 meses en medio del desierto de Tecoluca, con muros de 11 metros de altura que desafían al cielo. 3 cercas electrificadas de 15.000 voltios que chispean día y noche. 1.200 cámaras con inteligencia artificial que no parpadean ni un segundo. Torres armadas con ametralladoras M60. Perros belgas malinois entrenados para destrozar carne humana. Celdas de 80 personas sin colchón, sin ventana, sin baño privado. Donde la luz blanca nunca se apaga, donde el silencio es obligatorio y donde los que antes se creían dioses ahora son solo números olvidados por el mundo. Y mientras los 116 de Santa Ana eran trasladados en camiones blindados rumbo al infierno del Secot, recordemos que esta no fue una operación aislada, fue parte de la guerra total que Nayib Bukele declaró el 27 de marzo de 2022 cuando en un solo fin de semana mataron a 87 salvadoreños y él respondió con el régimen de excepción que ya lleva. Más de 85.000 pandilleros capturados, más de 85.000 demonios sacados de las calles, más de 85.000 criminales que ya están rapados y callados en el Secot o en otras prisiones, un promedio de 120 capturas diarias durante más de 1000 días seguidos, una cifra que ningún país del mundo se atreve ni a soñar, porque mientras otros presidentes hablan de diálogo y reinserción y abrazos, Bukele habla de limpieza total, y lo cumple, y los números no mienten. Los homicidios cayeron un 95%, las extorsiones desaparecieron. El Salvador dejó de ser el país más violento del mundo para convertirse en el más seguro de América Latina en solo 4 años. Un hombre que llegó al poder con 37 años sin experiencia militar, sin partido tradicional, sin apoyo de los medios, sin apoyo de la comunidad internacional, y que en solo 5 años hizo lo que nadie había hecho en 100. Y mientras Bukele borra 116 pandilleros en una sola noche con una sola orden, aquí en México seguimos viendo cómo los operativos masivos terminan en una patrulla quemada y 0 detenidos. Mientras Bukele demuestra que con inteligencia, mano dura y una orden clara se limpian colonias enteras en horas, aquí todavía nos dicen que no se puede porque violan derechos humanos. Mientras Bukele manda 85.000 criminales al Secot sin pedir permiso a nadie, aquí todavía discutimos si abrazos no. Balazos funciona mientras los abrazados siguen matando. Mientras Bukele construye el Secot en 7 meses, aquí todavía no terminamos el Tren Maya ni el AIFA. Mientras Bukele convierte a El Salvador en el país más seguro de América Latina, aquí seguimos siendo el segundo país más violento del hemisferio. Mientras Bukele hace que los pandilleros agachen la cabeza, aquí los capos dan entrevistas desde la cárcel y se ríen de todos nosotros. Esto no es cuestión de presupuesto.
Esto no es cuestión de tamaño de país. Esto no es cuestión de experiencia política. Esto es cuestión de carácter puro y duro. Esto es cuestión de huevos de acero. Bukele no llegó con 30 años de trayectoria política. Llegó con 37 años y una sola convicción brutal. El pueblo ya no va a vivir con miedo. Bukele no pidió permiso a la OEA, no pidió permiso a la CIDH, no pidió permiso a los defensores de derechos humanos que viven en zonas seguras. Bukele no se sentó a dialogar con pandilleros. Bukele no mandó abrazos, ni becas, ni programas sociales para rescatar a los gatilleros. Bukele dio la orden y el Estado obedeció al instante, y los resultados están a la vista. Santa Ana amaneció sin extorsión. Chalchuapa amaneció sin desapariciones. Todo el occidente amaneció libre, porque 116 criminales que ayer mandaban hoy están rapados, encadenados y camino al lugar donde ya no mandan nada. Imagínense eso en México. Imagínense una sola orden presidencial y 116 capos desapareciendo del mapa en una sola noche. Imagínense a los que hoy siguen cobrando piso en Guerrero, en Michoacán, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Zacatecas, temblando cuando escuchen que el presidente dio la orden de limpiar su ciudad. Imagínense a los que hoy operan desde celdas VIP con celular, whisky y visitas conyugales teniendo que dormir en el suelo del CECOT de sus países con luz blanca 24 horas. Imagínense a los que hoy se ríen del sistema carcelario siendo arrastrados encadenados como los 116 de Santa Ana. Imagínense a los que hoy controlan territorios enteros viendo cómo el Estado los borra en una madrugada. Eso no es fantasía. Eso no es ciencia ficción. Eso pasó en una sola madrugada en El Salvador. Eso está pasando todos los días desde que Bukele decidió que el pueblo ya no iba a seguir viviendo con miedo. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir tolerando que nos digan que no se puede mientras vemos como sí se puede? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir aceptando líderes que negocian con criminales mientras Bukele los borra por docenas en una sola operación? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir siendo el país donde los criminales mandan desde la cárcel mientras El Salvador ya los tiene rapados y callados en el CECOT? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir viendo cómo nos matan mientras Bukele convirtió un país que era cementerio en el más seguro del continente? El Salvador ya lo hizo, Ecuador ya está copiando, Guatemala ya está entrenando, Honduras ya adoptó el modelo, Perú ya mandó delegaciones, Colombia ya pide asesoría, Bolivia ya quiere aprender, hasta Estados Unidos está estudiando el CECOT como caso de éxito, y México sigue siendo el ejemplo perfecto de cómo no se hace. Esto no es solo una historia de Santa Ana. Esto es un grito que retumba en todo México. Esto es la prueba viva, irrefutable, documentada, grabada, fotografiada de que sí se puede. De que cuando hay liderazgo, de verdad, 116 pandilleros desaparecen en una noche. De que cuando hay un presidente con los huevos suficientes para dar la orden, los demonios se callan para siempre. De que cuando se construye un CECOT y se llena de 40,000 criminales, el país cambia para siempre. De que cuando se deja de abrazar criminales y se empieza a encerrarlos, el pueblo vuelve a dormir tranquilo. Si este relato te hizo hervir la sangre de coraje y de esperanza al mismo tiempo, si por un segundo te imaginaste cómo sería México con un presidente que diera esa misma orden sin titubear, si sentiste esa mezcla de admiración por Bukele y dolor profundo por lo que nos hace falta, entonces este es el momento. Dale like ahora mismo, suscríbete, activa la campanita, comparte este video hasta que le duela a quien tenga que dolerle, porque la transformación no empieza en Palacio Nacional, empieza cuando dejemos de aceptar líderes que abrazan criminales y empecemos a exigir líderes que los borren del mapa como se debe, como Bukele lo hace todos los días. En El Salvador el terror ya tiene fecha de caducidad. El que manda es el pueblo y su presidente. Solo falta que dejemos de conformarnos con menos.